Tengan ustedes buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy bien. Boris, y a todos los presentes. Facilítenme, por favor, unos 10 minutos porque tengo una diligencia, una audiencia eh, virtual. Termino y continúo con ustedes, pues, por favor. Está bien, doctor. Le esperamos, no se preocupe. Ya, gracias, muy amable. Voy a seguir admitiendo mientras estoy en la audiencia.
Rudy, Dímelo, papi. Rudy, el doctor Alarcón me acaba de escribir y me dice que le esperemos unos minutos más. Ya, chévere. Ya. Bien, disculpen por la demora. Conforme les había señalado, pues estuve en una diligencia, ¿no? De una conferencia de preparación y apertura de ADN. Muy bien, vamos a continuar entonces con las clases que quedó pendiente. Quedó pendiente de tratar los 7 principios de la criminalística. A ver, confirme por favor si me están escuchando. Sí, se escucha, doctor. Muy bien. Sí, Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que quedó pendiente de la clase pasada para ingresar a la segunda sesión. Bien, la criminalística general, pues, aplica la metodología conveniente con el apoyo de estos 7 principios criminalísticos estructurados y prácticamente, pues, comprobados, ¿no? Esto, como ya le había manifestado, son el principio de uso, de producción, el principio de intercambio, de correspondencia de características, de reconstrucción de hechos o fenómenos, de probabilidad y el principio de certeza, ¿no? Ya había mencionado que era el principio de uso, ¿no? Que trata pues sobre los agentes vulnerables, ¿no? Como son mecánicos, químicos, biológicos, físicos. Y el principio de producción, vamos a encontrar. Bien, el principio de producción es la utilización pues de agentes mecánicos, químicos y físicos, ¿no? Biológicos para la comisión de los hechos presuntamente delictivos. Estos se producen, ¿qué van a producir, no? Indicios o evidencias materiales en gran variedad morfológica y estructural. ¿Y esto qué va a representar? Los elementos pues reconstructores que van a lograr ser identificados. Entonces, este principio se refiere pues a que el agente vulnerante puede ser utilizado en diversas formas y al cambiar la forma de uso, los indicios producidos pues cambian de tal manera que es posible reproducir la mecánica, el análisis detallado de estos indicios. A ver, un ejemplo, ¿no? De ellos el uso pues de un cuchillo, que este objeto punzo cortante o punzo penetrante puede lesionar y aplicar una fuerza, ¿no? Con el que la punta o el filo introduce y causa una lesión, que esta va a presentar pues una mayor profundidad, extensión y va a permitir, ¿no? A los criminalistas saber, a los peritos, si cuenta con 1 o 2 filos por los bordes agudos y rombo que se produce. Recuerden ustedes que estos sujetos pues, que están al margen de la ley
pues suelen en los cuchillos tener dos filos, ¿no? La parte interna y la parte superior, ¿no? E incluso cuando están estos sujetos purgando condena en la cárcel, ¿qué hacen, no? Con los verdugillos, lo liman, ¿no? Lo dejan como un clavo y lo ponen en el desagüe, ¿no? Lo tienen un cierto tiempo y cuando hay una cierta rencilla, lo único que hacen es un solo punzón, ¿no? Pero imagínense con todas esas bacterias que lleva, ¿qué le ocurre, ¿no? A la persona, pues a la víctima, ¿no? Un problema interno, ¿no? De una infección generalizada le va a causar, fíjese hasta qué extremo llega, ¿no? Entonces, los peritos criminalísticos, pues, se van a encargar de encontrar esa verdad, ¿no? En la segunda mecánica de tensión que se produce, pues, al deslizar el filo del arma sobre la superficie de la piel, produciendo, ¿no? Una herida cortante que cuenta, pues, con mayor extensión de profundidad. Y aunque esta no permita saber si cuenta con uno o dos filos, como ya lo había mencionado, pero sin embargo sí va a permitir saber cuál fue la dirección en que se produjo esa lesión, ¿no? O sea, a ver, es retrotraer todo, ¿no? Y determinar. Y en el tercer caso, pues corresponde cuando se realiza un golpe, ¿no? Con el filo y se va a producir una herida cortocontusa en donde los bordes se puede observar pues al exterior el quimótico y ligeramente inflamados por efecto de precisamente de esta acción mecánica, de este golpe, y los extremos pues no presentan diferencias morfológicas como la cortante, pues no hay dirección tangencial en la herida. Eso es el principio de producción, es decir, hay elementos reconstructores, ¿no? Muy importantes del hecho. Entonces, el medio empleado pues, puede haber herida, huella, daños, salpicaduras, como pueden ustedes apreciar en la PPT, ¿no? Y el principio de intercambio, ¿no? Ahí quiero aguantar un poco más estudioso, ¿no? De Edmond Locard, pues que él desarrolla este principio de intercambio, ¿no? Es el tercer principio de la criminalística. A ver, al consumarse, recuerden ustedes esto, el hecho, y de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina pues un intercambio de indicios entre quienes, entre el autor, la víctima y el lugar del hecho, ¿no? O sea, son tres lugares, ¿no? El lugar, el autor y la víctima, ¿no? Las dos personas más el lugar. A ver, siempre van a quedar, pues, esos testigos mudos en la escena que no mienten, ¿no? Cuando uno va a visitar un sitio, siempre dejas algo y siempre te llevas algo, ¿no? Que de repente no es visible o no es entendible en esos momentos para la persona, ¿no? que visita. Entonces, este principio establecido pues por Edmond Locard nos enseña que existe un intercambio de material del lugar de los hechos con la víctima y el victimario por su propia naturaleza. Es decir, se trata de un parque que existirían manchas de clorofila, ¿no? De pasto, por ejemplo, y de polen de las plantas en el lugar que se transmiten a los participantes. Esto a su vez van a intercambiar materiales orgánicos, entre ellos como pelos, saliva, sangre, en cantidades pues y calidades que varían en base a la violencia con que interactúan entre ellos, existiendo este intercambio pues de indicios. Siempre, a ver, lo que el perito criminalístico va a buscar es precisamente ese intercambio, ¿no? Ese intercambio. A ver, Edmond Locard señala, ¿no? Al cometerse, pues, un ilícito, se realiza este intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos, ¿no? Cuando dos individuos o dos personas tienen contacto, es decir, hay un forcejeo, la evidencia principal de naturaleza microscópica puede transferirse del primero al segundo, ¿no? Evidenciando una transferencia cruzada de especies como cabello, pelo, fibras. El principio
de intercambio, pues, es sumamente importante, ya que nos determina un número de postulados tales como ninguna persona, ¿no? A ver, que cometa un hecho delictivo es inexistente para la ciencia. No es inexistente para la ciencia. No hay, recuerden que no hay crimen perfecto, sino una deficiente investigación, ¿no? Toda persona que se traslada de un lugar a otro va a intercambiar indicios necesariamente, ¿no? Que son identificables de los lugares donde estuvo. Estos sujetos que están al margen de la ley, pues, por más precavidos que ellos sientan que son, ¿no? Que crean que sean, dejan pues indicios y evidencias para determinar su responsabilidad en el lugar de los hechos. Edmond Locard, a ver, una pequeña biografía, ¿no? Fue creador, pues, y director del primer laboratorio de la policía técnica en Lyon, ¿no? En Francia. Tiene sus frases célebres, ¿no? Conocida para los criminalistas, ¿no? Y también para los pesquisas. El tiempo que pasa, la verdad que huye, ¿no? ¿Qué significa eso? Cierto que, a ver, contra más rápido se llegue a la escena del evento, ¿no? Estos testigos mudos, pues, estos indicios van a ser, ¿no? Factibles, van a ser, mientras no sean contaminados. El problema está cuando se contamina, ¿no? Entonces, esa frase, el tiempo que pasa y la verdad que huye, ¿no? Y los indicios son testigos mudos, pues, que aparecen en la escena y que no mienten, es de Edmond Locard. A ver, a veces he escuchado a algunos que dicen de Sherlock Holmes, ¿no? Él es un personaje en la televisión, pueden haber visto ustedes, es un personaje ficticio, ¿no? Que fue creado, pues, por un inglés, pero siempre no se escucha eso de Sherlock Holmes, ¿no? Que descubre diferentes crímenes que ocurren, ¿no? Entonces, una trascendencia, una historia del año 1800. Y los principios de correspondencia de las características, basados pues en un principio universal, ¿no? Establecido criminalísticamente, la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos, ¿no? Que dejan impresas, ¿qué cosa? Esas características, reproduciendo la figura de su cara que impacta, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno en la base científica para realizar pues esos estudios micro y macro comparativos de elementos, problemas y elementos testigos con objeto que se logran identificar pues a la gente de producción. Consecuentemente, este principio nos enseña que cuando un agente vulnerante se impacta, roza, ¿no? O comprime con ciertos materiales de menor dureza, se imprimen en ese material, pues, determinadas características, y de esta forma se va a explicar la impresión de sus huellas de pisada, ¿no? Ya sea una huella, pues, dactiloscópica, ¿no? O pelmatoscópicas. A ver, la dactiloscopía son las huellas de la mano, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, en un vaso, ¿no? En un lugar, están ahí las huellas de la mano. Y cuando se ven las huellas de los pies es pelmatoscopía, así se denomina, ¿no? Las pisadas que hay. Pues eso va a determinar la presión, ¿no? O el tamaño, dependiendo dónde realice esas pisadas. También se han descubierto, ¿no? Se levanta, pues todo se hace un recojo, ¿no? Como pueden ustedes apreciar ahí, cuando se echa el luminol, esas pisadas, pues, ¿no? Y las manchas rojas parduzcas, pues, ¿no? Denominada sangre, queda ahí, ¿no? En las plantas, pues, también de la zapatilla, ¿no? Pero pelmatoscopía es netamente la huella de los pies, ¿no? Sin zapatos. A ver, una de las modalidades, pues, de delito contra el patrimonio es el famoso gambusino, ¿no? No sé si lo han escuchado ustedes, gambusino, ¿no? O algunos le dicen la gambusina. Esto, pues, para hurtar las aves de corral, ¿no? Entran desnudos, ¿cierto? Es un modus
operandi de estos sujetos, ¿no? Entran a las aves de corral y es curioso porque cuando uno conversa con ellos, ¿por qué desnudo, no? Porque dicen, según ellos, ¿no? Su teoría que tienen, entre ellos conversan, dialogan, los animales no suelen hacer ruido, gritos, ¿no? Cuando lo ven desnudos a ellos, ¿no? Es una situación, pues, real, ¿no? Incluso han sido detenidos, o arrestados, ¿no? Por dicho, por los mismos propietarios, los mismos dueños de los animales. Entonces, se basa directamente, pues, que es humanamente imposible realizar dos objetos exactamente iguales, ¿no? Totalmente iguales no, porque hay características que va a lograr diferenciarlo, ¿no? Lo que se permite, pues, establecer su origen al análisis detallado e incluso, ¿no? Microscópico. En el medio más conocido, como el de confrontación, también se denomina a este principio de correspondencia de característica, ¿no? Y se debe tener, pues, como requisito indispensable la existencia del principio de intercambio, el tratado pues, que acabo de mencionar, podemos colocar, ¿no? El cual indudablemente, pues, siempre va a existir, siempre va a haber intercambio. Por ejemplo, un caso de violación sexual, ¿no? Hay intercambio. A ver si se defendió la víctima, estigmas unguiales, arañazos. O no se defendió, no fue presionada con la fuerza que aplicó, ¿no? El sujeto activo también quedan ahí. Y el intercambio, los bellos cubianos, ¿no? Que tiene el victimario y la víctima, ¿no? Entonces, esta correspondencia, pues, de características se deben tomar en cuenta como un estudio técnico, ¿no? Que se compara con otra al encontrar ciertas similitudes o diferencias que va a permitir deducir con una similitud. Es posible encontrar en un examen microscópico de cotejo, ¿no? La similitud es ante todo de orden cualitativo, que se halla pues en base a la búsqueda, ¿no? Que tiene el pesquisa en realizar la investigación. Esto es esencial si los efectos son parecidos, pues, o cuando se producen de una misma causa, ¿no? Las comparaciones y esos detalles, pues, significativos que en efecto para que esta similitud conduzca, pues, a la identificación de la causa común. A ver, un caso particular es el estudio, pues, de características estriales, por ejemplo, un cotejo balístico, ¿no? Ya cuando lleguemos a la parte de balística, pero les adelanto algo ya. Cuando la bala o el proyectil atraviesa el cañón, ¿no? Hacia el exterior, esta sale siempre en forma helicoidal, ¿no? En forma cilíndrica, ¿no? Y eso que va a dejar las estrías en el tubo cañón. A ver, ¿por qué una persona cuando está, pues, en el mar o bajo el agua, ¿no? O en la piscina, ¿no? Pierde fuerza, porque a ver, en forma cilíndrica, pierde fuerza, ¿no? Y tienen una cierta distancia, a ver, armas de corto alcance, pues, y de largo alcance, ¿no? Entonces, por estos principios de identidad, pues, en la comparación, eso es el principio de correspondencia, ¿no? A ver, el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, este estudio, pues, se realiza de todas las evidencias ya materiales que se encuentran asociadas al hecho, ¿no? Darán las bases y los elementos, pues, para conocer que ese desarrollo de esos fenómenos de un caso tiene que ser un caso concreto, ¿no? Que va a reconstruir ¿qué? El mecanismo del hecho o el fenómeno para acercarse, pues, a conocer la verdad del hecho investigado. El principio, ¿no? Fundamental de la criminalística, pues, encontrar la verdad. Y este principio se encuentra, pues, relacionado, pues, que señala esa diferencia de indicio que se produce al utilizar, pues, esos agentes vulnerantes, ¿no? Que tratamos en lo que es o traté el principio de uso.
Y al estudiar pues detalladamente los indicios, estos es factible, ¿no? Reproducir la forma en que estos se producen, ¿no? A ver, en esa posición pues repetitiva cada uno de estos fenómenos, productos al hecho que el orden tipo y la cantidad de cuadros que se reconstruyen pues en mayor o menor grado al hecho investigado. Eh, una vez analizados con base pues a estos principios que son orientadores, se puede reconstruir conceptualmente los hechos, ¿no? Partiendo del estudio de los indicios y evidencias materiales asociadas pues a los hechos. Se van a dar esas bases, los elementos de juicio necesarios, ¿no? Para el desarrollo de estos y reconstruir ese mecanismo que va a lograr pues determinar las probables formas de acción. ¿De quién? Del autor, ¿no? O autores. Entonces, ¿eso qué es? El modus operandi, ¿no? Siempre realiza lo mismo. Es un modus vivendi. Esta es su forma de trabajar, de realizar el hecho, ¿no? Y de vida que tiene. Entonces, va a permitir, pues, determinar o responder la pregunta, ¿cómo se suscitaron los hechos en la escena del evento, ¿no? El cómo. Entonces, va a depender de una adecuada labor criminalística que se debe tener en cuenta, pues, que esto necesariamente va a tener un efecto jurídico, ¿no? Vinculando al autor, ¿no? con el hecho, ¿no es cierto? Y consecuentemente, pues, el ilícito penal cometido, ¿no? A ver, para terminar, el número 6 es el principio de probabilidad y el 7 el principio de certeza, ¿no? En el principio de probabilidad, la reconstrucción, pues, de estos fenómenos y de ciertos hechos que se acercan, ¿no? Al conocimiento de la verdad, puede ser bajo en tres escalas, ¿no? Puede ser bajo, medio o de alto grado de probabilidad, o simplemente sin ninguna probabilidad, pero nunca se podrá decir, pues, que esto sucedió exactamente tal cual como ocurrió, ¿no? O sea, va a haber un acercamiento así. A ver, a pesar que existe una creencia, pero no hay pues una ciencia, ¿no? Con respecto a la criminalística que viene a ser tal cual, ¿no? Exacta. Lo que va a existir pues son parámetros, ¿no? De cierto acercamiento. A ver, un caso puede producirse en mayor o menor grado dependiendo pues de la calidad y de la cantidad de los indicios recuperados, ¿no? Y su correspondiente estudio. Sin embargo, existen pues límites y esta pérdida de datos. ¿Por qué? Porque al reproducir exactamente un hecho no es posible, ¿no? O sea, tal cual no, pero va a haber esa probabilidad, ¿no? Pero sí en cierta confiabilidad que se apoya pues en, en esta experimentación, ¿no? Cuando los indicios son de poca calidad, a ver, había una contaminación pues de la escena, ¿no? Entonces, por ejemplo, como las contusiones, que pueden ser producidas por más de una mecánica y la contundencia del indicio desciende pues esa confiabilidad. A ver, denuncian por lesiones, ¿no? La persona dice que fue con una piedra o con un palo, ¿no? Entonces, con un objeto pues, contundente, ¿no? Pero no se encuentra ese objeto en la escena. A ver, por ejemplo, lo que sí fue determinante en el caso de la niña, que este sujeto, ¿no? Un ladrillo, se encontró ahí, ¿no? Este ladrillo, con cuenta acá el asunto, nomás, el video, ¿no? Y que se logra identificar, pues, al sujeto y a la niña, ¿no? Entonces, allí sí, es una alta probabilidad, ¿no? que existe. Entonces, cuando la calidad es mayor, como un disparo
ejemplo, de arma de fuego, en donde se recupera pues tanto el arma como esos indicios, ¿no? Balísticos. Es factible realizar pues esa comparativa que no va a dejar ninguna duda, ¿no? Del origen del disparo, la pericia de homologación, la bala, ¿no? Salió de ese tubo cañón, ya está. Absorción atómica, plomo, bario, antimonio, los cationes en la mano del sujeto, ya, pues, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues, los indicios no corresponden, ¿no? Lo más básico con los hechos, ya sea porque los hechos no se realizaron de esa manera o por ser los indicios, pues, pocos, ¿no? Y deficientes, ¿no? Malos. En el primer caso, pues, se va a establecer con una confianza que los hechos no se verifican como se dice, ¿no? Y en el segundo caso, es muy baja esa probabilidad de reconstruir un hecho. O sea, va a depender mucho, esa probabilidad es otro de los principios criminalísticos, ¿no? Si es una probabilidad, pues, alta, media, ¿no? O baja. ¿De qué depende? De estos testigos mudos que aparecen en la escena, ¿no? De los indicios. Entonces, y la acumulación, ¿no? de estas circunstancias, hechos o fenómenos, pues va a permitir llegar a ese conocimiento de la verdad, ¿no? El cual puede ser, como ya lo mencioné, ¿no? Esa probabilidad alta, media, ¿no? O bajo, o simplemente con una probabilidad, pues, nula, ¿no? Va a permitir establecer, pues, de acuerdo con un número de documentos, informes, la probabilidad de un resultado dañoso, ¿no? Partiendo de varias causales o estos grados, pues, cuantitativos, de lo que solo un último será verdadero, ¿no? Entonces, ¿todo en qué reside? En la estadística, en la proyección de un probable hecho. Se debe tener presente también, pues, ese perfil psicológico, ¿no? En el sujeto. Y por último tenemos, ¿no? El principio de certeza. A ver, si empiezan a hacer un análisis, las 7 preguntas de oro, ¿no? Y 7 también son los principios de la criminalística, ¿no? A ver, este último principio, según la calidad, pues, de los indicios y evidencias, se va a poder establecer certezas, ¿no? O decidir con posibilidades, pues, inequívocas, ¿no? Determinadas apreciaciones efectúan los peritos al culminar el estudio o análisis de una determinada muestra debidamente procesada. Se señala, pues, que existe un alto grado de certidumbre en las identificaciones, siempre en cuando éstas sean, pues, cualitativas, ¿no? Cuantitativas o comparativas de la mayoría, pues, de estos agentes vulnerantes. Siempre en cada uno de los principios están los agentes vulnerantes, ¿no? Con las evidencias, pues, que se producen o generan la comisión de un hecho. Es decir, se determinan o constituyen estos con los dictámenes periciales y el análisis, ¿no? que indican, pues, la certeza de su estudio, para que esta forma, pues, con el elevado criterio, ¿no? del magistrado, del juzgador, se conviertan, pues, en pruebas irrefutables dentro de un proceso. Las palabras, pues, frente a una pericia, una prueba, están de más. A veces en los videos veo que muchas de las personas dicen que la inseguridad ciudadana ya no desbordó y componen, ¿no? su cámara de seguridad, pero pese a ello, estos sujetos, pues, cometen el hecho, ¿no? Eh, eh, bueno, se debe tener en cuenta que para considerar este tipo de principio, determinadas características, ¿no? Requisitos básicos que debe reunir un informe pericial, ¿no? Siempre se ha tratado de estos informes, ¿no? No debe recaer, por ejemplo, el informe pericial sobre objetos, pues, que sean inverosímiles, ¿no? Debe ser de carácter afirmativo y no dubitativo, ¿no? No cabe la duda ahí. No deben ser, pues, contradictorios. Se debe considerar en todo momento esa apreciación que debe ser
determinante, ¿no? El criterio del perito debe estar debidamente fundamentado, debidamente motivado. O sea, ¿qué quiere decir? Que debe sustentar las razones con, que conllevan pues a esa conclusión, ¿no? Objetivamente, ¿no? Ahí no entra la cuestiones subjetivas, opiniones, ¿no? Pareceres, ¿no? Debe ser objetivo en todo momento, imparcial, ¿no? Basado en estudio y análisis de lo que recabó. Entonces, a partir de ese momento va a tener pues esa garantía suficiente de que su labor efectuada en el laboratorio no va a ser mellado pues, o cuestionado por intereses de las partes, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre buscan esa situación. Por ejemplo, casos, ¿no? Que ocurren por lo general, que son casos comunes, la conducción de vehículos en estado de ebriedad, ¿no? Los familiares ven la forma, buscan, ¿para qué? Para que la prueba, pues, de alcoholemia, ¿no? De dosaje o dopaje etílico, cambie, ¿no? No salga ese resultado. A ver, esa tabla seguro que ya ustedes lo han tratado, ¿no? Hay una tabla para la imposición, ¿no? Basados en la unidad impositiva tributaria, ¿no? Se va a basar en ese monto, cuánto es más de 0,50, más de 1 gramo, ¿no? de litro de alcohol en la sangre, o quizás algunos ya superan hasta los 2,5 o 3 grados, ya es una realidad pues absoluta, ¿no? Entonces existe una tabla que se maneja en el Ministerio Público. Bien. Esta fue la última parte, pues, de los principios, ¿no? Tienen que ser suficientes, ¿no? En esa calidad y cantidad. Los estudios, pues, van a corroborar o aportan mayores datos, ¿no? Y es posible identificar los fenómenos en calidad y números adecuados, de tal manera, pues, que los hechos se reproducen con esa alta confianza, ¿no? Y con pocas posibilidades de error. A ver, hay indicios que ya de naturaleza son sumamente confiables, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Las huellas dactilares, ¿no? A veces siempre escucho los términos que se suelen confundir, ¿no? A ver, les cuento, en una oportunidad, o en varias que he ido, ¿no? Pero en una oportunidad cuando esta persona ahí en la notaría dice, no, doctor, para que ponga su huella. Entonces la quedo observando, le digo, huella, dirá usted impresión digital. No, doctor, su huella. Entonces lo que me estaba pidiendo, ¿no? Su conocimiento, ya que yo pláceme los 5 dedos, ¿no? Eso es huella. Impresión digital, dedo índice derecho, ¿no? Impresión digital. Entonces esos términos, pues, está trabajando en una notaría, ¿no? Y le dije, es impresión digital, ¿no? Y me quedo observando. Entonces, cuando uno ya conoce estos temas, ¿no? Es bueno siempre, a ver, y si yo fuese otro, no pongo los 5 dedos, ¿no? En el documento. Entonces, ahí eso puede generar, pues, ciertas situaciones, ¿no? A la final le voy a ganar yo, porque le voy a decir, usted me dijo las huellas. ¿No? Busquemos, pues, manual, ¿no? A ver qué huella. Entonces, situaciones que debemos de manejar bien, ¿no? Y que estas posibilidades de error, que son casi nulas, ¿no? Es las huellas dactilares, ¿no? ¿Por qué? Porque existe ese código genético, ¿no? Y la identificación que se basa en ella, pues la certeza es indiscutible, ¿no? Por más que sean gemelos, mellizos, ¿no? Siempre va a haber las crestas papilares, ¿no? Va a haber esa diferenciación, ¿no? De uno con otro, ¿no? Otras personas nuestras huellas son únicas, ¿ya? A ver, ahora sí terminamos lo que esto correspondía a la primera sesión y voy a proceder a la segunda. Bien, a ver, en esta segunda semana, pues, se va a tratar, ¿no? Todo lo relacionado
a la Dirección de Criminalística, ¿no? Conocida como la DIRC, Dirección de Criminalística. Es bueno conocer la reseña histórica, ¿no? Sus antecedentes, cómo es que eh, existe, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que realizan, pues, en su mayoría, ¿no? Las pericias oficiales, con lo que se va a lograr vincular al autor con el delito, ¿no? Con el hecho criminal. Entonces, es necesario, ahí la importancia, ¿no? A ver, la Dirección de Criminalística fue creada, pues, mediante la resolución directoral, ¿no? Ustedes están apreciando en la diapositiva 1595, ¿no? Del Estado Mayor, con fecha, pues, 14 de julio de 1997, ¿no? A ver, inicialmente, la Dirección de Criminalística, estamos hablando, ¿no? En el año 1997, fue creado, pues, como un órgano sistemático, encargado ¿de qué? De planear, dirigir, organizar, controlar y ejecutar, pues, las actividades referidas al ámbito científico forense, ¿no? Integrada, pues, dentro de su estructura orgánica a los laboratorios y unidades de criminalísticas e identificaciones policiales existentes, ¿no? En su jurisdicción en ese entonces. Asimismo, a las oficinas, pues, de las direcciones especializadas, con la finalidad de conformar el sistema policial de criminalístico, ¿no? O sea, un abogado que le decía al otro, ¿no? Yo no sé por qué tanto se demora esta pericia, ¿no? Si aquí lo pueden hacer JJ Elías. Entonces, es el desconocimiento, ¿no? Es el desconocimiento. Posterior a ello, se publica, pues, el decreto legislativo 1148, ¿no? El 10 de diciembre de 2012, y se aprueba la nueva ley de la PNP, estableciendo, pues, la Dirección de Criminalística ya como un órgano de línea, ¿no? Primero fue como un órgano sistemático, ahora es un órgano de línea, y la denomina la Dirección Ejecutiva de Criminalística. O sea, este decreto legislativo ya le cambia, ¿no?, el nombre, o agrega, ¿no?, como le agrega la palabra de la Dirección Ejecutiva de Criminalística, ¿no?, y cuya organización interna, pues, y funciones, ¿no?, facultades y atribuciones se van a establecer de acuerdo a un reglamento, ¿no?, de la citada ley. Recuerden ustedes que no todas las leyes están reglamentadas, ¿no? Es así que este decreto legislativo, pues, con rango de ley, ¿no?, tiene su función, dentro de las funciones primordiales, es de practicar y emitir ya los peritajes oficiales a través del sistema criminalístico policial, para efectos, pues, del proceso penal y los derivados del cumplimiento de sus funciones. Entonces, estoy hablando de los antecedentes, de la historia, ¿no?, hasta que lleguemos a la actualidad. Es necesario conocer, ¿no?, las normas que fueron emitidas con respecto a la DIRC, ¿no? Posterior a ello, se dicta, pues, ese decreto legislativo, el 1152, ¿no?, que fue polémico, ¿no?, donde se aprueba, pues, la modernización ya de la función criminalística, ¿no?, con el objeto de reforzar precisamente la labor, ¿no?, y la lucha contra la criminalidad organizada, a cargo, pues, de los servidores y funcionarios de la PNP, ¿no?, y que va a facultar a la Dirección Ejecutiva de Criminalística a practicar y emitir esos peritajes oficiales, ¿no?, para efectos de la investigación que va a dirigir ¿quién? No habla del Poder Judicial, habla necesariamente del Ministerio Público, ¿no?, como persecutor. Entonces, la Dirección de Criminalística, a ver, la Dirección Ejecutiva de Criminalística es uno de los aportes, pues, fundamentales, ¿no?, de cuya finalidad que era proporcionar, ¿no es cierto?, al comando
sus diferentes órganos. También, ¿no?, ha sido agregado Poder Judicial, Ministerio Público y otras entidades públicas. Efectuada pues un apoyo técnico, científico, criminalístico, ¿no?, ya a nivel más nacional, para poder coadyuvar con la administración de justicia, ¿no?, en la búsqueda de qué, siempre la búsqueda de la verdad a las diferentes áreas del saber, ¿no?, como son la medicina forense, la biología, la ingeniería, ¿no?, la psicología, la balística forense, la grafotecnia, la identificación pues criminalística, la odontología forense, muy importante en caso pues de incendio, ¿no?, de que cuando se ve bueno de que asesinan a una persona, supuestamente ellos no quieren dejar, no quieren que lo logren identificar, que no haya huella, borrar indicios, todo. ¿Qué hacen? Los queman, ¿no? Pero los dientes permanecen, ¿no? Entonces, ese odontograma, pues, es fundamental, es necesario. En los colegios, los odontogramas de los niños, de los estudiantes, no queda ahí registrado. ¿No? A ver, hubo un error garrafal aquí con respecto al monstruo de Parcona, Gutiérrez, que asesinó a varias niñas, ¿no? Y con el odontograma, ¿no?, las niñas que la habían realizado, que había discrepancia. ¿Por qué? Porque no habían efectuado pues esas cartillas que se debe tener, ¿no? Cada uno tiene una hoja de referencia, ¿no?, separados. Entonces fueron denunciados también esta parte, ¿no?, del consultorio, ¿no?, dental. Y el decreto legislativo, a ver, 1219, ¿no? Es una ley, pues, que fortalece la función de la criminalística, precisamente con la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, ¿no? ¿Para qué? Para poder coadyuvar técnica y científicamente a la investigación criminal, ¿no? Y sus órganos desconcentrados, pues, que van a integrar ese sistema criminalístico policial. ¿De qué trata el sistema criminalístico policial? He puesto 3 rubros ahí en la PPT, en la diapositiva que ustedes pueden apreciar. Cuenta pues con el personal especializado, ¿no?, que promueve programas de acuerdo a los planes de capacitación que realiza la PNP. El personal policial que haya realizado una actividad académica criminalística por cuenta del Estado debe prestar pues, ¿no?, sus servicios al sistema criminalístico policial de conformidad a la normatividad vigente, ¿no? Entonces la Dirección Ejecutiva de Criminalística es el ente pues encargado, ¿no?, ojo, es el ente encargado, repito, de certificar y registrar al personal policial como perito criminalístico de la PNP, de conformidad pues al reglamento, la materia, ¿no? Escuché a un ponente en el Colegio de Abogados, hay un diplomado, no sé si alguno de ustedes estará llevando ese diplomado, donde dijo, ¿no?, que los peritos criminalísticos, pues con ajuste estudian 3 meses, ¿no? Y esa pericia, ¿qué valor podría tener, ¿no? A ver, esa es su opinión, es su parecer, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, pues, vamos a vincular, ¿no? Hasta donde entendí, ¿no?, la forma como él manifestó, de que esas pericias no son válidas, no sirven. Y entonces, ¿y cómo lo vinculamos a un individuo, ¿no?, que cometió un hecho con el delito? ¿Cómo lo vinculamos si no hay pericia? O sea, bajo lo que indica que es una percepción, me parece equivocada, ¿no? Bueno, entonces, este sistema criminalístico cuenta pues con especialidades, ¿no? Con especialidades forenses, ¿no?, en sus campos ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Estos 3 campos importantísimos, tengo que tratarlo así o así, de identificación, ¿no?, de la escena del crimen y de laboratorio, ¿no?
también existe una gestión de información criminalística, ¿no? Entonces, las especialidades responden, pues, ¿en base a qué? A la necesidad, pues, de la atención pericial, una investigación científica y dinámica del delito, ¿no?, que se comete en la sociedad y está regulada, pues, con su reglamento respectivo, ¿no? Consecuentemente, los funcionarios y servidores públicos, pues, así como todas las personas, ¿no?, sean estas naturales o jurídicas, están obligados, ¿no?, así lo determina la norma, a apoyar a la PNP cuando sean requeridos, ¿no? Deben entregar, pues, la información, ¿no?, necesaria que se requiere. A veces uno pide, por ejemplo, en una vivienda, ¿no?, puede facilitar el video, ¿no? No, no, eso es solamente para mi casa. Sí, pero se ha cometido, pues, señor, un hecho criminal. Había un asesinato. No, que está malogrado. No, que ese día se malogró. No coadyuva, ¿no? Entonces el fiscal ya tiene que disponer. Sabe que usted está, pues, no está contribuyendo a esclarecer un hecho criminal, ¿no? Bien, entonces está obligado, pues, y esto que incluye, ¿no?, la entrega de imágenes, de videos, de audios, ¿no?, o grabaciones. Entonces, a ver, con este hecho de sangre que se ha producido, pues ya se identificó a la señorita, ¿no?, que fue baleada, es ecuatoriana, y es porque ella no quiso pagar los cupos. Entonces, ¿por qué? Porque de las otras nacionalidades, la venezolana sí, ¿no?, ellas están al día, pero ella, como era ecuatoriana, y que no tengo nada que ver. Y estos sujetos, pues, las explotan, ¿no? La explotación. Y les han tomado las declaraciones, ¿no? Todas ellas, pero no quieren decir nombre. A veces hasta un punto es comprensible, ¿no? Temen, pues, por su vida, ¿no? Lo que les puede pasar. Y bueno, no solamente se está viendo que en Inca, ¿no?, que esto se debe cortar de raíz, esto se ve tiempo en Lima, en el norte, ¿no? En Arequipa también se ve esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Veo que constantemente las llevan a estas señoritas, ¿no? Tomas, a ver, sus datos, todo, luego la sueltan, ¿no? Y sigue ahí. ¿De qué manera, pues, se podría prevenir, ¿no? Está en diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? En las calles. ¿Pero por qué? A ver, si no, pues, si no ganaran dinero, no saldrían, ¿no? ¿Cierto? Pero salen, pues, porque tienen muchos usuarios, muchos clientes, ¿no?, que están ahí, y eso, pues, le genera ganancias. Y se prolifera, pues, ¿no?, lo que todos ya conocemos. Entonces, la PNP cuenta, pues, con laboratorios de criminalística, ¿no? Haber determinado, no, lo ideal sería que exista, pues, en todos los departamentos, ¿no? Pero, a ver, tiene que haber una inversión fuerte por parte del Estado. Los gastos, pues, la tecnología que se debe emplear, ¿no? No es factible. Entonces, pero sin embargo, hay dos descentralizaciones que existe, uno en Arequipa y otro en Trujillo, ¿no? Estos laboratorios criminalísticos. Entonces, y de acuerdo a la unidad especializada, ¿no?, los niveles y esa necesidad de atención pericial, el equipamiento, pues, la tecnología, los procedimientos técnicos y científicos que se deben emplear, ¿no? Estas van a lograr, pues, coadyuvar de manera técnica y científica a la investigación criminal, ¿no?, a lo que es IC, y vamos a llegar después lo que es la ITP, ¿no?, y la ITC. Y esto va a contribuir, pues, con la administración, ¿no?, de justicia. A ver, ojo, Francia es considerada como la cuna de la criminalística, ¿ya? Francia es considerada como la cuna de la criminalística. Existen diversos libros, ¿no?, de Francia.
claro, pues que hace una contribución al Estado, bueno, con respecto al equipamiento, la tecnología, ¿no? Que cuentan, a ver, Estados Unidos, ¿no? A ver, Norteamérica, pues tienen, ustedes habrán visto, no sé, CI, esta serie, pues, que son series que dan, ¿no? Criminales, cómo es que logran, ¿no? Encuentran esos indicios, evidencias, retrotraen todo, y la probabilidad siempre resulta ser alta, ¿no? En lograr y logran, ¿no? Dar, pues, con identificar al sujeto activo de un hecho, ¿no? Es la tecnología, pero nosotros en el Perú también tenemos cierta tecnología, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿no? Se realiza el esfuerzo. Claro que ya estamos cansados, ¿no? Ya nos ha desbordado. La verdad es esa, ¿no? La delincuencia, ¿no? ¿Quiénes son generalmente, a ver la estadística, de quiénes son, pues, los que están imbuidos de estos problemas? En su mayoría ahora son venezolanos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Están premunidos de armas de fuego y cometen los hechos, ¿no? Claro que los peruanos tampoco nos quedamos atrás, ¿no? Pero es lo que eh, tenemos, ¿no? Lo que se debe de erradicar. A ver, existirá una política criminal moderna para tratar de contrarrestar esto. ¿Qué hacer, no? Ya las personas, su vivienda, pues bueno, al menos en Ica todavía no se ve mucho, ¿no? En Lima ya cierran las cuadras, ¿no? Ponen rejas, su seguridad, ¿no? Y esto afecta a otros derechos, como a transitar libremente, ¿no? El, la actividad locomotora que uno puede tener, ¿no? Entonces es privado, ya vienen los habeas corpus que se presentan, todo, pero los otros dicen, si yo pongo las rejas, pues es para, por mi seguridad. Ya las motos, pasa una moto, un delivery, ya las personas están al tanto, ¿no? Estos sujetos son los que están metidos en estos problemas, no todos, pero ahí se han logrado identificar a estos individuos porque están al margen de la ley, ¿no? Bien, ¿y cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura, pues, de la Dirección de Criminalística, ¿no? Conocida como la DIRCRI? A ver, para el cumplimiento de sus funciones, cuentan, pues, con las unidades, estas son unidades orgánicas especializadas, ¿no? Son divisiones. La división de investigación de la escena del crimen, ¿no? El campo, ahí donde se cometió el hecho, ¿no? Existe la división del laboratorio criminalístico. A ver, se hace recojo de estos testigos mudos que aparecen en la escena, que no mienten, ¿no? Bajo la custodia respectiva, son llevados al laboratorio, ¿no? En el laboratorio, ¿para qué? Para que realicen ese estudio técnico-científico, ¿no? Y la división de identificación criminalística. O sea, son tres áreas, tres campos, tres divisiones que tiene la Dirección de Criminalística, ¿no? Entonces, lo que se requiere, pues, es que los laboratorios existan no solamente en Trujillo, Arequipa y la central que es Lima, sino que, ¿no? Pero bueno, son pedidos que se realizan ya las autoridades, ¿no? Tendrán que, pues, que contribuir. Uno de los factores problemáticos, por ejemplo, es el CAN. Esta minería dice, pero si estoy pagando tantos millones, ¿qué culpa tengo yo que no lo distribuyan como corresponde? Pues eso no es mi culpa, ¿no? Yo, a ver, como empresario, señor, aporto tanto, ¿no? ¿Y dónde está ese dinero? Pues sí, no es mi culpa, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable de esto? Falta una verdadera distribución, pues, de la riqueza, ¿no? Los lugares donde explotan, pues, son pobres, ¿no? Ni siquiera tienen un buen servicio, ¿no? Pésimos, y es lo que reclama. Si el pueblo reclama algo es porque no está conforme. Bien, a ver, voy a tratar de posteriormente, ¿no? Cada una de estas divisiones, pero solamente adelanto algo. A ver, la escena del crimen es conocido también como, ¿no? A ver, mal llamado escena del crimen, pero así está en la documentación, como la escena del delito, ¿no? O el lugar de los hechos. ¿Y qué es? Es ese espacio físico
donde se ha producido como un hecho que amerita una adecuada investigación. Entonces, la criminalística aplicada pues en la investigación de la escena comprende de un adecuado aislamiento, ¿no? Una protección, aislamiento y protección del lugar. La llegada, pues, ¿para qué? Para esperar, ¿no? La llegada de los pesquisas o peritos y que exista pues, un tratamiento integral de los indicios, ¿no? Su recojo, remisión o traslado al laboratorio para que previo análisis y estudio pues se emita el respectivo informe pericial. Entonces la criminalística pues es un conjunto de conocimientos científicos, ¿no? Son artes, son oficios cuya tecnología y metodología son aplicables pues directamente, precisamente sobre esos indicios, ¿no? Materiales físicos para descubrir o verificar científicamente la comisión de un hecho, que puede ser pues un delito, ¿no? Identificar a las víctimas, autores y aportar esas pruebas que determinen cuál fue el rol, ¿no? Que tuvieron cada uno de los implicados en el hecho. Los expertos pues señalan que es un conjunto, que el éxito de una investigación depende de qué, de lo que se realice durante las primeras horas, ¿no? En la escena, debiendo aplicarse pues en todo momento ese principio de inmediatez, ¿no? Es decir, dando relevancia a la importancia que tiene una inspección oportuna, ¿no? En el lugar de los hechos. Y la aplicación de la criminalística en la escena, pues, en cada país, ojo, recibe diferentes denominaciones. A pesar de que el procedimiento técnico es universal, un procedimiento técnico, pero sufre ciertas variaciones. ¿Debido a qué? Al ordenamiento legal, pues, ¿no? Esos contextos, por ejemplo, geográficos y jurídicos, ¿no? Que lo logren sustentar. A ver, en nuestro medio, en el Perú, recibe el nombre pues de IC. IC es una inspección criminalística, ¿no? Que es realizado pues por los peritos, ¿no? Del sistema criminalístico, ¿no? A ver, el otro es la ITP. ¿Qué cosa es la ITP? La ITP es la inspección técnico-policial, el mal llamado, pues algunos dicen, ¿no? Quiero que realicen una constatación policial. Constatación policial, ¿no? Eso es una inspección técnico-policial, una ITP, realizada pues, por el personal que no pertenece al sistema criminalístico. Es decir, un pesquisa. El perito pertenece al sistema criminalístico, en cambio el pesquisa, ¿no? El pesquisa es el que está a cargo de la investigación, es el investigador. ¿Y esto de qué va a depender? De su ámbito funcional. Qué rápido pasó el tiempo, 6:31. A ver, hacemos un alto ahí para proceder a pasar lista antes que nos gane el tiempo, ¿no? Porque tenemos clases hasta las 6:45. Muy bien, voy a proceder a pasar lista. Atentos. Abrigo, Tanco, Alejandra. Presente, doctor. A ver, les voy a agradecer que por favor me activen su cámara, ¿ya? Ya, doctor. Muy bien. Y hasta ahora lo que tienes que hacer es prender la luz. Alvarado, Amargo, Milagros. Ay, qué hizo. No te preocupes, Presente, Alejandra. doctor. Disculpe, otro día de hoy voy a tener que ¿Qué estar pasó? con la cámara apagada porque estoy un poquito indispuesta de salud. Disculpe, doctor, pero sí lo estoy escuchando. Ya. Ok, Gracias. no te preocupes, no te preocupes. Espero que te mejores. Andía Muñoz Mariela.
Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Ángeles García Fiorella. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Anicama Razo Gianfranco. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Cabrera Gavilán Hilary. Doctor, buenas tardes, presente. Doctor, disculpe, mi cámara la he llevado a arreglar nuevamente. Es que paro del celular. Ya, ok, no te preocupes, Hilary. Ya, gracias. Carmona Flores Rivet. Está. Carpio Guamán Martín Brian. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Carrillo Chacaltana Janet. Doctor, buenas tardes. Soy Chacalía. Presente. Ya, ok. Chamorro Hidalgo Boris. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy bien, bien, Boris. Al pie del cañón, bien, Boris. Cochachi Suárez Yuri. Cornejo Flores Shirley. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Crisóstomo Águila. Presente, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Desposorio Quispe Ismael. Doctor, el compañero Ismael tiene problemas de conectividad, pero estuvo presente en su clase. Ok. Geldres Caña María. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Ya está atendida? Ya, muy bien, María, ahora sí, ya te vi. Gutiérrez Quispe Presente, doctor. Nayeli. Buenas noches. Buenas noches, Nayeli, y ahora sí, ya está. Herencia Bendezú Ciro. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien, Ciro. Hernández Tiquiahuanca Víctor. Doctor, buenas noches. ¿Me logra ver? Sí, sí, claro. Listo. Gracias. Muy amable. Ok. Muy bien. Hernández Zapata María. Doctor, mi compañero Hernández creo que tiene problemas con el internet, se acaba de salir. Ah, pero estuvo en clase, ¿no? Sí, sí, sí estuvo. Ya, ok, está bien que me haya pasado. Ya, vamos a borrarlo entonces. Ya está. Bien. Guarote y Ataco Milagros. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Jara Sumaeta José. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yamoca Rodríguez Marjorie. Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, tengo problemas con mi cámara, no lo he podido solucionar. Le he mandado evidencia al delegado, no la puedo prender. No te preocupes, Marjorie. Gracias, doctor.
Lucero Altamirano, Fabio. Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, ahorita estoy con mi celular y se me complicaba prender la cámara. Bien, Fabio, no te preocupes. Ya, doctor, gracias. Malky Gómez Manuel. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ore Feria Rudy. Doctor, buenas noches. Doctor, trato de pedirles su número telefónico, no me ha respondido. Por favor, si me pudiera responder. ¿El número telefónico de quién? ¿Del delegado o mío? De usted, doctor. Yo soy el delegado del salón, doctor. Ah, ya, ok. 953991185. Perfecto, doctor. Ya lo copié. Ya. Y sabes que envíame un mensaje ahí al WhatsApp para saber que eres el delegado. ¿Ya? Ya, sí, doctor, ya, porque no lo tengo también. Gracias, doctor. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a anotar acá. Delegado, ya. Ormeño Gutiérrez Claudia del Pilar. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Pecero Ramos Eric. Doctor, muy buenas noches. Disculpe la pertinencia. Mi ordenador no está reconociendo por el momento mi cámara. Al parecer creo que mi Zoom tiene una actualización y por el momento Ya. no me está permitiendo prender la cámara. Más bien disculpe. Ya, Eric, no te preocupes. Pillaca, Quintanilla, Keila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Díaz, Alexander. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Díaz, Joan. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Ricaldi, Mandujano, Daniela. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, bien. Rojas, Baldión, Luz. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Santiago, Andrés, Rita. Presente, buenas noches. ¿Me logra ver? No está, creo. A ver. Sweeney, Wong, Shirley. Presente, doctor, buenas tardes. Muy bien, Shirley. ¿Me logró escuchar? Toro, Lengua, Rubí. A ver. Doctor, Sí, Toro. doctor, Sí, discúlpeme. le escucho. ¿Quién está hablando? A ver. Doctor, no. Quería saber si me logró escuchar. Santiago Andrés. Sus apellidos. Santiago Andrés, doctor. Santiago Andrés, Rita. Ya, ok. Ya te anoté, Rita, no te preocupes. Toro, Doctor, Lengua. Sí. Disculpe, doctor, la molestia, sino que hace un momento me llamó Hernández Zapata, sino que mi internet estaba fallando. Hernández Zapata. María. El profesor es C7. Ya, muy bien. Gracias, doctor, disculpe. Ya, correcto. Toro, Lengua. No está, ¿no? A ver. Toro. No está Toro. Vilca, Pizango, Catherine. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Catherine. Vilcatoma, Pedraza, Rubí.
Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y Sanabria Wilka Moisés. No está. Presente, doctor. Buenas noches. Presente. Ah, ya, correcto. Bien, Disculpe, Moisés, ya te anoté. Ya, gracias. Ya. Profesor. Entonces, sí, Profesor, buenas noches. Yo estaba en la sección A y hoy día me doy con la sorpresa de que aparezco en la sección C. No sé si me han considerado en la lista. a ver. Su apellido es, Zulca Tito Flor de María. no estás. A ver, te voy a anotar en la parte final. Zulca Tito Flor de María, ¿no? A ver. Zulca Tito Flor de María. Ya, pero a ver, vamos a ver si de repente se han actualizado tu asistencia. ¿Desde cuándo te ha pasado a esta sección, a la C? A partir de hoy, doctor, la semana pasada yo estaba en la sección A en todos los cursos y ahora quise entrar y me parece que pertenezco a la C. Ah, correcto. Voy a tratar de ver eso, a ver si estás ya puedan haber actualizado la nueva relación. Ya, Flor, no te preocupes, ya te anoté. Ya, doctor, gracias. Muy bien. Entonces solamente están faltando 3 el día de hoy. 3, ¿no? A ver, entonces la escena del crimen es el más fructífero manantial de información y debe ser tratada pues convenientemente porque, a ver, un indicio de naturaleza física encontrada pues es más directa y objetiva que una declaración testimonial. En eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien, jóvenes estudiantes, siendo las 6:45, tenemos clases después el día de mañana a las 8:15, ¿no? Que tengan ustedes buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.